Primera de Samuel, el capítulo 2. Vamos a leer el primer verso. El título de este capítulo es Canto de Ana. Porque el primer capítulo fue el llanto de Ana. Y como el tema en esta noche es mujeres restauradas, pues vamos a mirar cuál fue el proceso que tuvo que pasar la hermana Ana para poder ser restaurada. Y Ana oró de esta manera. Hay una versión que dice, y Ana cantó, pero bueno. Y Ana oró de esta manera: Señor, yo me alegro en ti de corazón, porque tú me das nuevas fuerzas. Dice esta versión, Dios habla hoy. Puedo hablar contra mis enemigos, porque tú me has ayudado y estoy alegre. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a mirar qué fue lo que le pasó a Ana para que ella tiene algunas expresiones. Lo que pasa es que no vamos a leer el capítulo completo, pero se los dejo para que, como tareita, para que lo lean en sus casas. Y uno encuentra expresiones como: el Señor es el que da la vida, Él es el que la quita. Cesen las palabras arrogantes. Fuerte. También la encontramos hablando acerca de sus enemigos. O sea, me alegro, y vuelve y repite la última parte del versículo 1. Me alegro. Pues ¿cuál era el gozo? La alegría. Usted sabe que el español es muy abundante. Y gracias a Dios por ello. Porque, por ejemplo, la palabra alegría quiere decir dichoso, feliz, satisfecho, lleno, pleno. Y esta mujer, en los originales de la Biblia, esa palabra, estoy alegre, dichosa, feliz, porque tú me diste la victoria contra mis enemigos. Bueno, vamos a mirar cuáles fueron sus enemigos. Porque que los hay. Claro. Yo siempre, ¿me puedo mover para este lado, hermano? ¿No es la pila bautismal?
¿Sí? ¿Está seguro esto? Bueno. Y porque veo como si fuera una pila bautismal y no. Caída no. Claro. El primer enemigo que uno tiene es su propia carne. Eso es así. Es su propia carne. Y seguramente que si Ana en un principio hubiese entendido lo que pudo entender después, no le habría hecho daño las 3 voces que ella escuchó. Hermana, estaba que gritaba gritos, que daba gritos por esa aromática. Gracias. Que ya la garganta está seca. Estaba hace 8 días, ahí está bien, gracias. Estaba hace 8 días en Montería y era pura agua, y eso traían agua, y yo les dije, si siguen echando agua, yo sigo alargándome. Y hubo 3 voces enemigas que se levantaron en este proceso que ella estaba viviendo. 3 voces fuertes. Ustedes no han notado que a veces cuando uno está viviendo alguna situación en la vida dura, difícil, hay gente que cuestiona, ¿o no? Gracias a Dios que la mayoría no. Cuando uno está en una prueba, en una lucha, una enfermedad, algunos dicen, es una prueba que está pasando. Vea, a Dios no le podemos adjudicar todo, al diablo tampoco. ¿Sí? Usted tiene que aprender a tener discernimiento de espíritu. Cuando las situaciones, número 1, las está permitiendo Dios. Número 2, está haciendo un ataque del enemigo. Número 3, cuando es usted su propia carne, su propio egocentrismo, puede pasar. Por eso, hermanos, es tan importante, no, yo diría más que importante, indispensable, que el Señor nos enseñe el secreto de la oración. No solamente para pedir comida, ropa, techo, moto, carro, último modelo. Para pedir discernimiento de espíritu. Esto es importante. Claro que hoy en día estamos tan a la carrera, mis hermanos. Vivimos un afán espantoso. Porque estamos viviendo una época de mucha tecnología, de todo esto, de mucho avance, cumplimiento de la palabra. Y eso está haciendo que como que el tiempo se reduzca. Aparte de que es bíblico, que dice la Biblia que en los últimos tiempos los días serán acortados. Pues también por otra parte, esto de la inteligencia artificial, todo esto que vivimos, que ustedes lo conocen, nos está enredando la vida muy fuerte. Claro, a algunos más que a otros. Pero yo sí creo que eso sí depende de cada uno y su relación con Dios. Por ejemplo, si a mí me domina la plata, nunca me va a alcanzar el dinero o siempre va a estar endeudada.
Si a mí me dominan las emociones, voy a ser una persona bipolar. Hoy voy a estar feliz, mañana voy a estar triste, aburrida, porque las emociones nos hacen jugadas. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Los veo muy silenciosos. ¿Ustedes son así de silenciosos? Si yo los escucho tan callados me frenan, pero si ustedes se me van soltando, yo me voy soltando. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Si yo me dejo dominar de las redes sociales, de todo, pues voy a tener muchos problemas. En otras palabras, si yo me dejo dominar por el tiempo, a mí el tiempo nunca me va a alcanzar. Pero creo que cuando el Señor nos creó, nos hizo amos y señores. ¿Cierto? Por eso creó primero todas las cosas al hombre para que se adueñara de todo y no para que todo se adueñe del hombre. Si usted le quiere poner título a este tema, se lo doy. Una canción temporal. Una canción que se inspiró porque era un canto. Qué bonito, hermano. A ver, usted que canta, algún día le pusiera música a esto, porque fue un canto. Y los hebreos lo cantaban. Es más, cuando las mujeres estaban pasando situaciones difíciles, después de lo que le pasó a Ana, ellas decían: ¡hey! Colóqueme la canción de Ana. Y la cantaban. Porque claro, eso era una inspiración para ellas. Que aunque estuvieran pasando lo que estuvieran pasando, si hubo uno que sacó a Ana de esa situación en que vivía, también las podía sacar a ellas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hay canciones que marcan, los compositores saben. Y componen muchas veces a través de las circunstancias que están viviendo. ¿Cierto? Sí. Bueno, yo no compuse. Yo no soy compositora. Es más, ni cantante. Mis hijos siempre, cuando se reunían entre ellos, porque mis hijos todos cantan muy lindo, porque mi esposo tiene una voz preciosa. Viejo, pero vea, una voz fina. Él les manda muchos saludos. Este momento está en Curazao, este fin de semana, no descansando, sino en un programa que lo invitaron este fin de semana. Entonces, mientras él estaba en Curazao, yo estoy aquí. Y entonces a veces cuando yo cantaba decían: ay, mamita, usted tiene orejitas pero no tiene oídos. Qué belleza, mis hijos, ¿no? Qué bien. Pero hubo dos canciones, hermanos. Ni las compuse. Y a pesar de que no muy buen oído, me marcaron mi vida. ¿Cuáles te las cuento? Cuando Dios comenzó a llamarme a esto de la oración,
e intercesora. Fue una experiencia que marcó y cambió mi vida. Y desde ahí en adelante he podido llevar a muchos lugares aquí en Colombia y fuera de Colombia, que es esa pasión por estar en la presencia de Dios. Éramos pastores en la central de Bucaramanga. En ese tiempo mi esposo era el presidente y el presidente todavía tenía iglesia. Oiga, y Dios es tan lindo. A tiempo el Señor me llamó porque yo no sabía todo el tiempo que esperaba en este cargo y cuánto Dios me permitió aportarle a muchas familias pastorales, a muchos hermanos. ¿Qué es orar cuando se está en aflicción? Porque la Biblia dice: si alguno está afligido, haga qué. Un día yo estaba en un evento y usted sabe que los muchachos, los cantantes se emocionan y está bien, está bien. Alaban y cantan y adoran. Entonces el chico que estaba dirigiendo dijo: hermano, vamos a hacer como dice la Biblia, que si alguno está triste, cante. Y bueno, y todo el mundo comenzó a hacerlo. Pero apenas terminó el culto, yo dije: o el muchacho lo dijo porque está emocionado y todos nos emocionamos y todos nos equivocamos, o será que ese es el concepto que él tiene. Entonces yo lo llamé aparte, le dije: venga, mi hijo, solito. Lo que tú dijiste esta noche, ¿qué concepto tienes? ¿Qué, hermana Luz Marina? No, pues invitando a la gente en el momento de alabanza que si alguno está afligido, cante. Se quedó callado. Le dije: vea, mi hijo, la Biblia dice, y manejemos las cosas como Dios dice y nos va bien, ¿verdad? Vea, no hacer las cosas como Dios manda, hermano, nos buscamos problemas, porque Dios es derechito. Y él dijo: hey, ni te vayas tan a la derecha ni a la izquierda, vete por todo el centro. Y cuando Dios habla, nosotros tenemos que callar. Ni podemos torcer lo que Dios dice. Y de verdad parece que el muchacho era el concepto que tenía, que no, que. Y le dije: vea, mi hijo, la Biblia es, lo que dice es que si alguno está afligido, haga oración. Pero te voy a dar la segunda parte que te va a gustar mucho. Y si está alegre, ¿qué? Se sonrió y dijo: ay, hermana, entonces sí. Le dije: listo, mijo, organícela para que no vuelvan a algún evento por allá a decirlo de esa manera. ¿Por qué? Porque la Biblia sí dice que si alguno está afligido, haga oración. Entonces, a ver, las dos canciones, porque cuando Dios comenzó, y todavía me falta, y como dijo alguien, el hombre entre más aprende, más descubre su ignorancia. Cuando el Señor comenzó a despertar en mí, todavía me falta mucho, no me las sé todas. Comenzó a despertar esa pasión en mí. Yo no quería más sino orar. Entonces yo aprovechaba que mi esposo se iba de viaje y yo tenía mis hijos adolescentes y madrugaba y los despachaba para el templo, para el colegio, perdón, y me quedaba en el templo y buscaba una hermana que cocinara y yo quería aprovechar ese tiempo. Noches, madrugadas, diciéndole: Señor, enséñame a orar y derrama sobre mi vida espíritu de oración, porque lo necesitaba. Hombre, porque si los discípulos se atrevieron a decirle: Señor, enséñanos a orar, y andaban con él físico,
Oye, tuvo que ser las oraciones de Jesús muy poderosas, ¿verdad? Yo creo que cuando Jesús dice, y terminó de orar, punto de término, sus discípulos le dijeron, Señor, parece que habían escuchado la oración de Jesús. Y tal vez se miraron entre ellos y dijeron, no, compañeros apóstoles, discípulos, no sabemos orar. Hombre, aprovechemos el maestro que está aquí con nosotros y digámosle que nos enseñe a orar. ¿Cuáles fueron las dos canciones? La primera, un himno muy antiguo, tal vez la generación joven no lo sabe mucho. Se cantaba muchos años atrás. Aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Y escúchalo. Si cuando tú oras sigues desesperado, sigues ansioso, pilas, porque eso quiere decir que tu oración no ha sido en el Espíritu. Porque el apóstol Pablo en el último capítulo del libro de Efesios dice, y cuando ores, ora en el Espíritu. Porque cuando tú y yo oramos en el Espíritu, reaccionamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, oramos en el Espíritu, cantamos en el Espíritu, servimos, predicamos en el Espíritu. Dale un aplauso a él. Te adoramos, Señor, te adoramos. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Escuchen. Y esto lo experimenté cuando mi hijo se agravó y cuando el Señor se lo llevó. Esa paz, esa tranquilidad. Y mientras estábamos enterrando a mi hijo, mi segunda hija está hospitalizada en Bucaramanga con un cáncer en la tiroides. Y la tenían metida en un cuarto donde no podía entrar nadie, le estaban aplicando una yodoterapia y tenía que permanecer encerrada, le colocaban los alimentos afuera y ella salía, se asomaba, los agarraba y se entraba. Grave. Pero ahí me di cuenta que hace muchos años, cuando el Señor me inspiró para cantar esa canción una madrugada, que se volvió parte de mi vida en la iglesia central de Bucaramanga, aprendí el gran secreto de morar en el Señor. Mi descanso es completo, sin afán y sin dolor. Tú sientes que el Espíritu Santo te coloca como una anestesia, te lo digo. Tomo mi vigor en Cristo. Mi fortaleza es Él y su gran poder he visto. Vivo en su validez. Moro en Cristo, mi Jesús. Y me gozo. ¿En qué? En la plata, en el carro, en el closet lleno de ropa, en el título. No. Y me gozo en su amor. Pues mi vida está escondida
en el seno de su amor. Querida mujer, ese es el tipo de mujer que necesita tu esposo. Ese es el tipo de mamá que necesitan tus hijos. No una mujer ansiosa, deprimida. La mujer ansiosa, la ansiedad parte el espíritu, divide el alma y debilita el cuerpo. Así que, hermana, te invito para que te mantengas en el secreto de Dios. ¿Y quieren saber la segunda canción? ¿La quieren saber? Bueno, ahí se lo doy. De gloria en gloria te veo. Vea, a veces, hermanos míos, cantamos, pero no adoramos ni meditamos. Sí. ¿Quiere que le diga algo? Después de esa madrugada, cualquier alabanza que yo cante en el culto, yo le presto atención. Es como si el Señor hubiese afirmado mi mente en lo que es ese canto hacia su presencia. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco. Una cosa es conocer y otra cosa es distinguir. Por ejemplo, esta noche aquí, ustedes me están distinguiendo. Personalmente, algunos por redes sociales. Y le quiero aclarar lo que monta la gente, porque yo no monto ni una foto, escúcheme. Yo no monto nada. A veces la gente me escribe, hermana, ese mensaje tal que usted montó. De tanta gente que me escribe, yo le contesto, Dios le bendiga. Yo no monto nada. Nada. Lo montan los demás. Y ahí sí que hago. Le huyo a las redes sociales. De verdad. Pero bueno, no tengo la culpa. Alabanzas al Señor. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame. Transfórmame. Y déjame decirte, eso cambió mi vida. Me enseñó a vivir en quebrantamiento. Me enseñó a vivir de transformación en transformación. Ayer me encerré todo el día con el Señor y le hice una pregunta, sola. ¿A ti te gustó lo que yo hice hace 8 días en Sagún, en Montería, la costa? A ver, ¿te gustó todo? Porque yo quiero que me digas si hubo cosas que no te agradaron de mí en esas 4 enseñanzas. Dímelo. Muéstramelo. Examíname. Más de ti, menos de mí. Vea, cuando tú conoces a Dios, predicadores, predicadoras,
tú no pasas de largo. Y ese texto que dice, mis ojos, no dice los ojos de un ángel, sino los de Él. Pondré sobre los fieles de la tierra. No el que sea perfecto, porque nadie lo es, pero sí el que anda en el camino de la perfección. Este debe ser. Aleluya. ¿Tú quieres que el Señor respalde lo que tú haces? ¿Lo quieres? Revisa tu carácter a solas con Dios. Lo que haces. A veces tenemos mucho cargos, pero poca carga. Alabanzas al Señor. Bueno, vamos a seguir con Ana. Lo que pasa conmigo es que tienen que estar muy atentos porque vea, yo entro y a veces me salgo por aquí, vuelvo y vuelvo. Y así me lleva Dios. Canto, un canto. Estos versículos de este capítulo, no lo leímos todo, pero te dejo la tareita, lo puedes leer en casa. Son fuertes algunos de ellos. Es como si la viéramos que se está gozando porque derribó sus enemigos. Sí. Aquí no vemos a Elcana, su marido. No. Si ese pobrecito, mientras Ana estaba luchando, él estaba feliz con la otra, con la sucursal que se dice. Claro, en ese tiempo era permitido, usted lo sabe. Elcana se casó con ella y la amaba. Pero con Penina estaba porque le daba hijos, parecía antioqueña. Cada rato embarazos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Para que Ana en este capítulo 2 expresara todo lo que expresó. Es como cuando uno está guardando algo y dice, hombre, va a llegar el día en que saldrá. Por eso la Biblia dice, tiempo de callar y tiempo de hablar. Por eso, mujeres que tenemos la capacidad de hablar 25,000 palabras por día, Padre del cielo, te alabamos. Así nos creó Dios. Y el hombre unas 12,000, 13,000. Y si se descuidan les quitamos un poquito. Claro, algunas. Había una hermana en una iglesia que fuimos pastores. O llegó, se convirtió y el esposo se reconcilió. Muy adinerados. Pero ya era estéril. Había hecho tratamientos. Le habían hecho in vitros. Bueno, había gastado mucha plata.
Y faltaba una semana o 15 días para tener nuestro ayuno de 3 días que tenemos. Y ella me pidió una cita, estaba recién bautizada, su esposo reconciliado. Me dijo, hermana Luz Marina, es que vea, acabo de pagar como 25, 30 millones de pesos para una inseminación y no sirvió. Ya llevo 2, voy para la tercera. El médico me dijo, vamos a hacer el intento de la tercera. Claro, te vale más porque va a ser más fuerte, pero no te garantizo. Hermana Luz Marina, ¿qué hago? Le dije, siéntate. Le dije, mira, si yo te digo a ti directamente, no lo hagas, tú vas a decirle, hermana Luz Marina es egoísta, porque como ella tiene 4 hijos y yo no he estrenado este vientre y no quiero ser egoísta. Pero si yo te digo, hazlo, yo no sé Dios qué piense. Yo te invito a los 3 días de ayuno, que el Señor no deja confundir a nadie. Y dile al Señor qué haces. Bueno, yo te voy a ayudar a orar. Hermanos, cuando íbamos en el segundo día de ayuno, nosotros llevamos siempre un predicador. Una vez tuvimos a Guillermo Ratti, tuvimos al Espere, bueno, en fin. Y un día dirigí a mi esposo, otro día al asistente, otro día yo. El sábado estaba dirigiendo yo el ayuno. Y yo estaba caminando por la plataforma grande, orando. Como a las 8:30, la hermana entró. La supuesta estéril. Y cuando yo iba entrando, el Espíritu Santo me habló y me dijo, después de este ayuno. Porque yo me senté con ella y le dije, mira, yo te voy a contar 2 historias de 2 mujeres que eran estériles. Si tú quieres creerlo, ve a los 3 días de ayuno. Entonces el segundo día, cuando ella va entrando, de una vez el Señor, después del ayuno va a quedar embarazada. Bueno, yo me acerqué, oré por ella, no le dije nada porque tiempo de callar y tiempo de hablar. No era el tiempo de hablar. Comencé a orar. El último día del ayuno, pedimos el favor a un grupo de hermanos, la rodeamos, que Dios hiciera su voluntad. A los 2 meses, recuerdo que estaba en el aeropuerto en Bucaramanga, iba para la iglesia, estaba el hermano Fernando Barragán en la central, para un programa que me había invitado de familia. Cuando estaba en el aeropuerto, estaba leyendo un libro, cuando me timbró el teléfono, estaba esperando que me recogiera, cuando era ella, Ángela. Hermana Luz Marina, Dios le bendiga. Amén, amén, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hermana, feliz. Imagínense que yo tuve un atraso estos días, hermana, y fui y me tomé la prueba. Estoy embarazada, hermana Luz Marina, estoy embarazada. Gracias, Señor. La gloria para ti, solo para ti, solo para ti. Y yo le contesté, le dije, yo sabía. Dijo, ¿cómo? Le dije, sí, yo sabía. Hermana Luz Marina, ¿y usted por qué no me había dicho? Le dije, mi reina, porque hay tiempo de hablar y tiempo de callar. Mujeres, entendámoslo hoy, escuchen. Dile al Señor, yo no te salgo del cuarto de oración en la mañana sin decirles unas últimas palabras a mi Señor. Señor, hoy enséñame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas, a hablar lo que tengo que hablar y a callar lo que tengo que callar. Porque la Biblia dice, por tus palabras seréis justificados, por las mismas seréis condenados. La vida y la muerte está en poder de lo que se habla. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Bueno, 3 voces. El Cana, su marido, él no era un mal hombre de verdad.
Vea, y era hasta responsable, porque dice que le daba la mejor parte. Estaba pendiente de ella. Pero como tenía esos otros hijos por otro lado. Claro, hermano y amigo, eso era en ese tiempo, eso no es para ahora. Cuidado. Porque a eso ahora de tener una segunda el Señor le llama adulterio. Y ningún adúltero entrará al reino de los cielos. No faltará quien diga, uy, haber vivido en ese tiempo. Pero gracias a Dios porque estos varones nacieron en Cristo Jesús. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El segundo personaje, Penina. Ella era la segunda esposa, porque la primera era Ana. Pero había una diferencia entre las dos. Y es que Ana no podía darle hijos, pero Penina sí. Eso daba hijos cada rato. Cada año que la hermana Ana iba a presentar sacrificio, era un dolor. Ella no sentía gozo. Las mujeres hebreas, cuando iban a presentar sacrificio, cuando iba a estar en ese tiempo para gozarse en la presencia del Señor, felices, tomaban panderos, porque algunas lo escucharon personalmente, otras lo leyeron porque no lo alcanzaron a ver. Y fue la primera mujer que cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud, agarró un pandero. La primera vez que aparece en la Biblia una mujer. Ahí habían varones, pero esa mujer, ¿de dónde sacó ese pandero? Yo no sé. Pero agarró ese pandero y comenzó a alabar a Jehová. Entonces muchas mujeres hebreas, cuando llegaban a hacer lo que nosotros llamamos ahora el culto, llegaban felices, tocaban panderos, alababan. Pero Ana no quería saber de pandero, porque cada vez, o sea, el espíritu de Ana se murió. Se murió. Yo siempre he dicho, o la carne mata al espíritu, o el espíritu mata a la carne, pero los dos no pueden vivir. Y tal vez esta noche aquí hay mujeres con un espíritu muerto, por el dolor, por las pruebas, pero tranquila. No se preocupe que aquí está. Si ese aplauso es para él, de lo más fuerte. ¿Sabe qué hacía Penina cada vez que la veía? Se burlaba. Le hacía fieros. Imagínense. ¿Sabe qué le decía? ¡Ah! A ver, voy a tener como un poquito de movimiento de lo que hace una mujer cuando quiere humillar a otra. Para que me entienda. Cuando la quiere hacer sentir mal, cuando la quiere arrinconar. Por ahí hay un dicho, ¿cierto o no? No lo sé. Que una mujer
desubicada, una mujer que humilla, una mujer necia, es peor que 90 hombres juntos necios. Hermana, la humanidad es exageración, no sé, lo escribieron. Yo solo lo leí. Claro, no lo dice la Biblia. Pero sí habla de una influencia muy grande de la mujer, o para bien o para mal. Usted sabe que Jezabel desestabilizó todo el reino de Israel. Por eso una mujer mala, ay, ay, ay. Y hablando de Jezabel dice, de su marido dice, ningún otro como Acab, que fue un rey. Oiga, ningún otro, así dice, que se vendió para hacer lo malo. Pero ahí no quedó punto y ya. Dice, porque su mujer lo incitaba, o sea, le manejaba las emociones, lo manipulaba. Bueno, Penina, cada vez que encontraba a Ana, hombre, si hubiese sido una mujer humilde, hasta se esconde. No, yo voy a esconder esta barriga, porque a la hora de la verdad, pobrecita esa Ana, no tiene hijos y ahora ya va para el templo y yo también, y que me vea con esta barriga, va eso. Claro, ya se va a imaginar que es de su marido. ¿Para qué la voy a hacer sentir mal? Me voy a ir por allá y me hago en una partecita por allá como arrinconada donde no me vea. No, ¿sabe qué hacía Penina? Pero digo, era como mala. Porque cuando veía a Ana, y cada vez que Ana veía esto, decía, ¿hasta cuándo? No podía adorar a Dios. En otras palabras, comenzó a amargarse. La ida al templo, al sacrificio, se le convirtió en una amargura. Hay mujeres y personas que pueden estar viviendo situaciones que ya no les causa gozo venir a la iglesia. Están amargadas, están heridas y parece que el culto se les volvió un círculo vicioso. Perdonen la expresión, como una religiosidad. Menos ora. ¿Para qué voy a orar? ¿Cuánto hace que tengo este problema? ¿Cuánto hace que estoy esperando que Dios me dé una salida? Es que Dios no oye, es que Dios no responde. Y cuando menos pensamos, cuestionan a Dios. Amargadas. El otro día, una hermana de la iglesia, se le murió un familiar muy cercano. Y se pegó la desubicada del siglo. No servía el cargo, no le prestó atención. No iba a los cultos, viviendo más bien cerca. Yo le mandaba mensajes. Hasta que un día le dije a mi esposo, papi, yo voy a ir a visitar a esta mujer. Siento que debo ayudarla. Y llegué a su casa. Había perdido peso, estaba. Y me senté con ella. Comencé a hablarle. Le dije, ¿y te habla la mamá de un hijo que se le murió de 45 años? Así que escúchame, que mientras estaba enterrando a mi hijo, mi hija estaba en esta condición. Y comencé a hablar. Sí, hermana, leímos, oramos. Al otro día había ayuno. No, como a los 8 días yo iba a estar en un ayuno. Le dije, te espero en el ayuno. Te espero.
Y el día antes le mandé mensaje, le dije, acuérdate que tenemos una cita en el ayuno. Y sí, me llegó al ayuno. Y la llamé por un momento y le dije, ven, en el nombre de Jesús, tú me vas a soltar todo este dolor, toda esta tristeza, toda esta ansiedad, porque tú vales mucho. Dios tiene propósitos con tu vida, pero tú no te puedes quedar cargando esta situación. Y a veces citamos ese texto: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y se lo gritamos a voz en cuello a los de afuera. Pero yo quiero decirte que también es para nosotros. Si ese aplauso es para Dios, de lo más fuerte. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y el Señor la liberó ese día. Ay, al otro día ya estaba sonriendo. Ya pasó a formar parte del culto. Y le dije, te espero este día para dirigir el grupo con el que cantas, porque rápidamente te quiero ver en el culto cantando y alabando con tu grupo. Ya, deja la tristeza. Hermanos, al principio Ana estaba en esa situación, un momento de mucho dolor. Déjeme decirle, hermanas y hermanos, porque para todos hay palabra, que cuando estamos en ese momento, necesitamos que Dios nos hable con claridad. Y no es que Dios no hable. El problema es que son demasiadas las voces que escuchamos. Y parece que la voz de Dios se pierde y se ahoga entre las demás voces. La primera voz, la voz de Penina. ¡Hey! ¿Tú qué te crees tan espiritual? Porque en ese tiempo una mujer israelita, hebrea, que no tuviera hijos, el concepto de la gente era que esa mujer Dios la tiene castigada, porque hubo algunos castigos, tales como por ejemplo la mujer esta que cuando David estaba danzando, ¿cómo es? Mical, que el Señor la dejó estéril porque se burló del siervo. Le dijo, tú eres un ridículo. Ella era la reina y a ella le gustaban los privilegios y las posiciones, le gustaba la dignidad, pero no amaba la deidad. Dios dijo, no, esta se metió con algo serio y la hizo estéril y no pudo tener hijos. Y David cortó con ella la intimidad porque se metió con algo muy serio. Cuidado, hermana, cuando tu esposo esté orando, tus hijos o alguien, cuidado con reírte, cuidado con burlarte. Ay, que esa persona. Mire, cuando yo comencé, o el Señor comenzó conmigo en esta intercesión, yo recibí críticas. Les voy a dar el título que me tenían en algunos lugares y algunas personas. La hermana Luz Marina se perdió el de Galvis, la llorona. La hermana Luz Marina que solo habla oración y ayuno. Y hasta hubo algunos lugares que cuando decían, invitemos a la hermana Luz Marina de Galvez, ay, no. Porque a veces molesta a la gente lo que a Dios le gusta. Y un hombre dijo, o le hago caso a Dios o le hago caso a los hombres. Yo quiero invitar a las mujeres: aprende a tener convicciones de lo que Dios te da.
Y si usted me dice, hermana Lomanina, ¿se quiere unir al canto de Ana? En parte, yo diría que sí. Porque cuando se comenzaron a ver victorias, cuando se vio un muchacho que le habían matado a los padres en cualquier parte de Colombia, se los picaron, los tiraron al río. A sus hermanos, 2 años de secuestrados, los llevó otro grupo. Y el muchacho andaba deprimido, sin ganas de nada, casi muriéndose. Y nos hicimos un propósito de hacer en Medellín. En ese tiempo el Señor me tenía como líder de intercesión en Antioquia por 8 años. Le pedí el favor a los oficiales, creo en ese tiempo el hermano Betancur era nuestro supervisor. Mano, yo le pido el favor, regáleme, deme la oportunidad de organizar una cadena de oración y ayuno con grupos de todas las iglesias de Medellín que quieran unirse. Número 1, para que Dios sane a este muchacho del alma, de las emociones. Cada 8 días lo citábamos de 7 a 1 de la tarde, un grupo, pastores y esposas, para ministrarlo, para que él pudiera perdonar a los que le hicieron daño. Porque yo le dije, el día que tú estés libre, ahí sí te vas a unir a nosotros y vamos a comenzar a pelear contra el diablo la liberación de tus hermanos. Y para no alargar este testimonio, tal vez usted lo habrá escuchado. El Señor lo liberó, el muchacho ya feliz. Nos unimos, le compramos ropa, lo pusimos a estudiar, bueno, lo apadrinamos. Y comenzamos una cadena de oración y ayuno. Y al día 24, lo llaman por teléfono y le dicen, te necesitamos en cualquier parte de Colombia. Después de 2 años, les devolvieron sus hermanos, sanos y salvos. Si ese aplauso es para Dios, de lo más fuerte. Gracias, Dios. Gracias. La gloria es para ti, solo para ti. La alabanza, la adoración, el reconocimiento. Entonces la gente se dio cuenta. Criticaban la posición en que yo oraba. Porque Dios comenzó a enseñarme liberar el cuerpo cuando se esté orando para que el espíritu se siente suelto. ¿Por qué? Porque usted no ha notado, hermano, que cuando uno quiere orar un largo rato y está en una misma posición, entonces me duele esta rodilla, me duele. Y entonces en vez de estar uno ahí, pues acomode el cuerpo, camine como el hermano Eliseo Duarte, tírese en un rincón. Y cuando la Biblia dice venid arrodillados, postrados ante la presencia de Jehová. Cuando la Biblia dice que el Señor en la oración del huerto del Getsemaní dice que puso su rostro ni siquiera en esta hermosa baldosa ni en una alfombra, su rostro en tierra. Entonces yo dije, si el santo, si el Dios único se tiró, se postró, ¿quién es este pedazo de carne para no postrarse? Denle ese aplauso al Señor. Claro, a veces los cambios espirituales, porque nos hemos modernizado tanto, porque nos hemos encerrado en círculos, que no dejamos que Dios nos hable. Antiguamente, porque mi pastor fue el hermano Domingo Zúñiga, uno de los hombres más grandes en oración que yo conozca, no quiero decir que no hay otros que yo haya conocido. Ese hombre se postraba, se tiraba. Los lunes se iba con 3, 4 pastores a una finca. Yo llegaba a la casa pastoral y le decía, hermana Leida, ¿dónde está mi pastor? Antes de casarme. Mira, él se madrugó y se fue por allá para una finca en el Quindío con 3, 4 pastores, mano Manuel Mosquera, otros, toda la semana en oración y en ayuno. Cuando él llegaba, hermanos, él no visitaba a nadie, a no ser casos excepcionales. Pero
Pero cuando uno quería hablar con Él, no necesitaba. Porque había tanta unción, porque había tanta palabra del cielo, que en los mensajes Dios resolvía los problemas. Dale una alabanza al Señor. Y Él nos decía: si yo por causa del Señor me tengo que tirar, y un día se tiró, y que me pisoteen, que se paren encima, tengo que hacerlo. Por causa de mi Dios, yo lo hago. Yo lo hago. A veces cuando estamos afligidos, no viene la victoria porque queremos guardar una posición. Ay, no, que no se den cuenta. No, qué vergüenza. Ay, no, a mí no me gusta que nadie se dé cuenta que yo sufro mientras está muriendo. Pero se necesita en este tiempo mujeres que en algún momento dado hagan lo que hizo Ana. La humillaron, la despreciaron. Esa fue la primera voz. La segunda voz, la voz del Cana. Cuando vivimos estas situaciones, a veces estamos más vulnerables y sensibles de lo normal. Y ahí es cuando estamos esperando una solución, una salida. Y ahí es donde nuestras oraciones deben de hacerse más fuertes y más poderosas hasta lograr la victoria. La segunda voz, la voz del Cana. Mi amor, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero yo no te terminé de contar la historia para los que no la han escuchado. ¿Qué pasó con estos chicos? El Señor los liberó. Me acuerdo que los trajeron. Yo los llevé a la sede en Medellín, la sede donde está el consistorio. Llamé a los hermanos del consistorio, le dije: venga, por favor, ayúdenme a orar por estos muchachos. Venían todos picados, dormían bajo plataneras, con bolsas negras, ahí cargaban arroz, vinagre, cosas. Vivían huyendo de los aviones fantasmas y los llevaban de un lugar a otro. Estaban amargados, vueltos nada. Comenzamos procesos con ellos de oración, de visitación. Yo recuerdo que les dije: hay una esposa de pastor que es psicóloga, si quiere yo les busco, porque yo no soy psicóloga, de pronto para que maneje cosas que yo no soy. No queremos con nadie, no queremos nadie. Que venga la hermana Luz Marina semanalmente y que ella sea la que nos ministre. Bueno, yo iba acá 8 días, iba con otra esposa de pastor de intercesión, llevábamos mercadito. Bueno, logramos sacarlos de eso. Hermanos, si la ONG se dio cuenta, los sacaron, se los llevaron para Suecia, los pusieron a estudiar, les pagaron una casa para que vivieran, les daban 900 euros a cada uno para que solo estudiaran, porque Suecia hace mucho con familias y personas que ahorita lo están haciendo mucho con gente del Medio Oriente, por las situaciones con los árabes que están en ese sufrimiento. Los prepararon. Y el mayor, Álvaro, por el cual oramos, que estaba deprimido, un día dijo: hay mucho latino por aquí, ¿por qué no salimos a evangelizar? Y se fueron y comenzaron a evangelizar. Y para no alargar este testimonio y poder seguir y terminar con lo que el Señor quiere que se termine, hoy en día Álvaro Guisao, el que quedó solo, deprimido, aburrido, es el misionero de Suecia.
Y sus hermanos, pastores en Suecia. Si ese aplauso es para Dios, de lo más fuerte. Toda la gloria es para ti, Señor. El año pasado estábamos en España, que nos invitaron a un congreso de esposas de pastores, a mi esposo y a mí. Y ellos se dieron cuenta. Y de España a Suecia son 3 horas en avión. Muy frío. Hicieron una confraternidad y nos llevaron. Ay, hermanos, pero yo bien llorona, pero ay, sí lloré de verdad con más ganas. Ya tienen una congregación de 100 personas. Han bautizado suecos. Pasaron a Finlandia. Nos llevaron a Noruega. Están abriendo obras por esos países. Los muchachos que un día no valían nada, que estaban secuestrados, el mayor deprimido, el Señor los levantó, porque eso es lo que hace Dios cuando se ora. Voy como en la mitad. Déjenla ahí, Vea, yo no tengo la culpa que trajeron más aromática. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Hablando el sueco, tocando piano. Y cada uno es pastor en un lugar. Es que lo que se siembra con lágrimas, ¿te lo crees? Con regocijo se gana. Bueno, vamos a la tercera voz. La voz del sacerdote. Un día cualquiera, parece que la hermana Ana se levanta y dice, porque estamos mirando como el proceso que Ana vivió para poder llegar a mujeres restauradas. ¿De qué se restauró? Primero tenemos que ver lo que vivió y de qué fue restaurada. Por eso esta historia creo, y me la puso Dios para esta noche. La voz de Penina es esa voz como de la humillación. Tú no sirves para nada. Tú eres muy poquita cosa. La pisoteada. La voz del Cana. Confórmate. Tranquila. Aquí tienes buena comida y tienes ropa. Estás bien atendida. De todas formas tienes mi amor. Por eso él le dice, no te soy yo mejor que 10 hijos. Oiga, y lo más terrible, hermanos, de verdad que me impresiona, fue la tercera voz. La del sacerdote. Semejante aflicción con la que llegó la hermana Ana al templo. Dijo, no. La voz de Penina era la voz del sistema. La voz de Eli, la voz de la religión. Y la de Penina, la voz de la humillación. Bueno, ya. Me olvido de todas esas humillaciones de Penina. Ya. Bueno, a la hora de la verdad, mi marido, hasta razón tiene, ¿no? Pero ella sí pensó, en el templo, si yo voy a encontrar quien me ayude, quien me diga, tranquila, has venido a orar. ¿Aló? Y usted ya conoce la historia, solo se la recuerdo.
El capítulo 1, mujeres. Les voy a dejar un recuerdo de este hermoso programa, toda esta adecuación, todo esto tan lindo. Léete el capítulo 1 de Primera de Samuel, donde la encuentras que ella llegó al templo y dice, bueno, ¿y qué demuestra que Ana oraba y no estaba dormida? Porque la Biblia dice, su voz no se oía, ni sus labios se movían cuando uno estaba de pronto orando. Y de pronto hay una persona por ahí que uno no escucha nada. Entonces, levante la mano el que algún día se haya dormido orando. Uy, qué sueño tan espiritual y tan rico. Claro, hermanos, que hacerlo a toda hora no. Hay que cambiar el sistema. Dos cosas. Lloraba. Yo digo, oiga, entonces no soy yo solamente. Y cuando yo encuentro a Jeremías, profeta llorón, dije, no, yo no lloro nada. Voy a llorar más. Pero yo le decía, Señor, en ese tiempo que había tanta situación por esto de oración, de intercesión, yo le decía, Señor, confirma las lágrimas, confirma los dolores de parto que Pablo dijo que tengo por vosotros, dolores de parto, hasta que Cristo fuera formado en la gente. Porque es que a veces nos volvemos insensibles. Que no lo dijo una hermana acá ahora. Perdemos la sensibilidad. Y déjeme decirle, iglesia, que la falta de sensibilidad es señal de muerte. Señal de muerte. Me voy al templo. Y allá se tiró en su rinconcito. Pero el hermano Elí estaba súper mal, y usted lo sabe, porque era un permisivo, porque alcahueteaba el pecado de sus hijos. Estaba allá en la silla, la Biblia dice gordo y envejecido, y estaba allá sentado en una silla viendo cómo entraban los fieles a tener su momento con Dios. ¿Qué esperaba Ana? Que el sacerdote le hubiera dicho: ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Te pasa algo? Pues eso es lo que yo pienso que tiene que hacer uno como líder. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? No. Él se agarró a mirarle y dijo: oye, esta parece borracho. Y se paró, ciego y bien pesado. Me lo imagino que caminaba. ¡Ana! Digiere tu vino, párate de ahí. ¿Qué le quiso decir? Tú eres una borracha, eres una irrespetuosa porque estás en el templo. Vea, yo siempre he dicho que el que intercede, el que ora, es humilde. No me pone a pelear con nadie. Cuando el Señor me puso a liderar intercesión en Antioquia, yo le decía a los hermanos: no peleé con nadie, no peleé. Peleé con el diablo, pero con nadie peleé. Esto no es un programa para pelear, para convencer. Este es un programa que si oramos, que si nos unimos y agachamos la cabeza, podemos motivar e inspirar a otros. Claro. ¿Qué abrió las puertas más esto de intercesión? Por toda parte. El testimonio de la liberación de esos muchachos. Porque ya dijeron: ay, entonces valió la pena esas lágrimas de la hermana Luz Marín. Me acuerdo cuando el Señor liberó el primer muchacho que tenía problemas de homosexualismo.
Comenzaron a venir mamás a traer, porque teníamos un ayuno cada mes. Hermano, iba el hermano Betancourt, decía, ¿quiere que le diga algo, hermana Luz Marina? El día que se hace ayuno de intercesión, no podemos hacer ninguna actividad en Medellín, porque la gente toda pega. Nos reuníamos en la central, 800 hermanos de todas las iglesias. Y yo les decía, no me traigan gente a charlar, no me traigan gente, tráigame gente a orar, gente que quiera llenarse de la gloria de Dios. Habían milagros, habían maravillas, habían liberación. Porque es que, hermano, a veces los ayunos se vuelven como religiosos, pesados, porque no hay quebrantamiento, no hay humillación. A veces los ayunos es pido oración para que Dios me dé trabajo, pido oración y un poco de peticiones, hermanos, que nos olvidamos que mi Dios suple todo. Los ayunos deben ser para adorarlo, para glorificarlo, para llenarnos, para que Dios agarre a Villa María y sus alrededores. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Antiguamente veíamos una gente, yo personalmente, cuando yo llegaba a la iglesia recién convertida, y yo veía a la gente orando, y yo decía, ¡ay, qué rico! Y los adolescentes en ese tiempo, éramos Salomón Muñoz, éramos un grupo que ahora estamos en el ministerio, esposas de pastores, la hermana Faride Herrera, que fueron misioneros, que están ahorita en un buen retiro de Estados Unidos. Éramos los muchachos de ese tiempo. ¿Ustedes creen, hermanos, que nosotros llegábamos a las 7 de la noche? No, eso para nosotros era un pecado. A las 6 en punto estábamos todos los muchachos de rodillas. Nuestro pastor nos enseñaba, antes del culto, habla con Dios. En el culto te habla Dios. Y después del culto habló con los hermanos. Una reverencia en el templo. Uno escuchaba a esas viejitas que decían, Señor, dale la palabra a tus siervos, Señor. Bendice los clarines del rey, eran de ahí de Pereira. Bendícelos, que esas guitarras, cuando las toquen se sienta tu gloria. Que así como cuando David tocaba esa arpa, que tu gloria era tan grande. Y ese pobre Saúl tenía a veces posesiones demoníacas, espíritus raros, pero esa adoración era tan sincera, tan leal, tan limpia, que los espíritus tenían que salir huyendo. Hermanos, uno entraba al templo y olía a gloria. Elí, que era la voz de la religión, porque lamentablemente hay gente, líderes que han caído en la religiosidad. Sí, han caído. Un círculo vicioso. Y déjeme decirle que uno tiene que hacer un alto en el camino. ¿En qué estoy cayendo? Por eso yo hablo lo más que pueda de esto, de oración, de renovarse. Yo estos días he tenido mucho trabajo. Y en 10 días tenemos que salir con mi esposo para Bolivia. Fuimos misioneros allá. Iba a haber una celebración y nos llamaron a los dos para que fuéramos. Porque prácticamente la mayoría de los misioneros ya se murieron. Y yo le dije a mi esposo, y papi, vamos porque la próxima vea. Solo que el hermano Ramiro y la hermana Faride, pero está muy enfermito y está en Estados Unidos. El resto de la mayoría, y quedamos nosotros solos. Yo le digo, papi, esta es mucha vida la que nos da el Señor Jesús. De verdad, papi, eso es que todavía tenemos algo que hacer. Que el Señor nos ayude de verdad para responderle a Dios como tiene que ser. Alabanzas a Dios. Yo te invito esta noche a que no tengas el espíritu de Elí. Cuando alguien está orando, mejor ve y arrodíllate. Ay, tuve una experiencia tan linda en una de las iglesias donde fuimos pastores. Yo siempre lidero intercesión. Yo le digo a mi esposo, ¿tú me quieres ver contenta? Y claro, esposo que tenga a la esposa contenta. Yo le digo, claro, tú eres el pastor. Si tú decides otra cosa, yo te respeto. Pero si me preguntas qué quiero, papi, intercesión.
Porque yo comienzo a orar y le pido al Señor que me regale unos equipos. Y entonces organizo programas de oración con los jóvenes y les dedico un tiempo. Los hogares, hago vigilias con ellos. Usted no se alcanza a imaginar las victorias tan grandes en los hogares. Y el diablo sabe esto. Por eso es que hoy en día están pasando tantas cosas, iglesia amada. No hay tiempo para hablar. Seamos sinceros. Y cuando nos arrodillamos, le mandamos un email al Señor. Buenas noches, Señor, buenos días. Ay, Señor, aquí te traigo esta canasta, ve, llénala. Frijoles, maíz, arroz. Y encima a mí una moto. Pero ese tiempo para contemplarlo, para adorarlo, para querer ver su gloria. Qué lindo, hermano. Hermana, querida mujer, tú quieres que tu hogar salga de esas situaciones. Después de este programa que con tanto trabajo tus pastores y tus líderes de damas han trabajado, atrévete a venirte un día sola y decir: ya, Señor, se acabó la pereza, se acabó el sueño, se acabó la indiferencia. Dile a Dios que te abra los ojos para que te muestre qué está pasando en casa. ¿Qué tanta oración hay en casa? ¿Qué tanta palabra hay en casa? ¿Qué tanta búsqueda de Dios hay en casa? Yo tengo mis 3 hijas que son esposas de pastores y toda la gloria para Dios. Y a pesar de que son esposas de pastores, yo oro por ellas. Hoy Keila está por ahí en un distrito que la invitaron. Y esta mañana yo le decía: Señor, guárdamela, su integridad, que la palabra de Dios sea verdad en su boca. Temor de Dios, temor. Y cuando yo puedo hablo con ellas, les digo: cuídense, cuiden su vida, ten cuidado de ti mismo, dice la palabra de Dios, porque están pasando muchas cosas, nos vamos enredando. Entonces a lo último, Elí no comenzó así. No, él era un buen sacerdote, por eso gobernó, estuvo como 40 años, creo, más o menos. Pero a lo último, ¿qué pasó? Cuando le puso el corazón a sus hijos. Una hermana un día me dijo: ay, hermana, no aguanto a mi hijo. Vea, mi hijo se está portando así, hermana, terrible. Hermana, yo adoro a mi hijo. Le dije: con razón está así, porque solo a Dios hay que adorar. Quiérelo, ámalo, pero adorarlo. No, y hoy en día estamos peor. Adoran los animales. Ay, ay, ay. Voy a tocar talones. Yo he encontrado gente que dice: hermana, yo no puedo ir al culto porque no tengo con quién dejar el perro. Estábamos en los 3 días de ayuno, cuando de pronto llegó uno de los ujieres de la puerta. Y estaba yo ahí arrodillada, mi esposo al otro lado, cuando dijo: pastores, ¿qué hago? ¿Y qué pasó, hermano? ¿Qué pasó? No, es que llegó una hermana con un perro que la dejan entrar al ayuno. No, qué pena. Como decía el hermano Zúñiga, los perros estarán fuera. No. Si no lo puede dejar con nadie, que lo haga en la casa, pero no va a entrar. ¿Cómo así, hermanos? Vea, una vez estábamos en Italia y estábamos en un campamento, mi esposo y yo. Cuando llega la esposa del misionero y me dice: ay, tengo que decirle algo, hermana Luz Marina. Le dije: tranquila. Dijo: vea, porque había 3 sillas desocupadas. Y entonces comenzó a llegar la gente, los italianos, la gente de la convención. Y entonces yo le dije: mira, esas 3 sillas están ocupadas porque mira que está entrando gente. Digo: hermana, vea, es que la primera silla es del esposo, la segunda de la esposa y la tercera del perro. Digo: hermana Luz Marina, lo que pasa es que son personas nuevas que todavía no conocen a Dios y nos tocó poner. Bueno, yo le entendí. Yo le entendí porque era una persona inconversa. Le dije: bueno, pero ya después le pueden ir orientando. Claro, hermana. Le dije: bueno, por ahora deje ese perro bien acomodado, con tal de que esa pareja se salve para la gloria y la honra de su nombre. Demos un aplauso al Señor. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Jesús.
Alabanzas a Jesús. Regálame unos minutos. Voy terminando. Él no se lo dijo en voz baja. Porque el que va perdiendo la conexión con Dios se vuelve atrevido. La persona vuelve grosera, respondona. Sí. Y no le importa cómo trata a los demás. Mujer, ¿qué te pasa? Hombre, yo pienso que lo correcto de él como líder fue: hermana Ana, ¿usted tiene alguna situación? A ver, cuénteme, ¿qué le está pasando? Pregúntele. Pero no, está borracha, dijera tu vino. Claro, si nos devolvemos un poquito, lo que pasa es que el pobre Eli, como estaba enseñado a ver las borracheras de sus hijos, entonces él comparó. Ahora, déjeme explicarte esto. Y voy terminando de verdad. Alguien dijo, cuando la hermana Lumarina dice que va a terminar, ¿quién sabe? No quiero perder mi credibilidad. No es que aquí está el supervisor, después no me vuelven a invitar. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Estás ebria, dijere tu vino. El borracho le dijo, ebria, borracha. Vea, ella en ese momento había podido responderle: respete, hermano Eli. Yo no soy una impía. Usted es que no es consciente toda la carga, el peso que he traído con esta esterilidad. Usted como sacerdote no se ha dado cuenta cuando se va a hacer el sacrificio, las humillaciones de Penina. Usted no la ha visto, cómo me humilla, cómo se reúne con otras mujeres y se burlan de mí. No. Yo le digo a la gente, hay momentos en que las explicaciones no valen. Valen más los hechos que los dichos. Y alguien dijo en una ocasión, es tan fuerte lo que tú haces que no te escucho lo que tú dices. ¿Qué le contestó ella? No, Señor mío, uy, qué humildad. Cuando una persona de verdad busca a Dios, demuéstrelo con la mansedumbre. Claro, demuéstrelo. Demuestre el fruto del Espíritu. Claro. ¿Cómo se sabe que estamos llenos del Espíritu Santo? No es porque vivimos hablando en lenguas. Hay que hablar en lengua, yo lo sé. Pero no se demuestra que una persona vive hablando en lengua, que una persona está llena porque habla y habla y habla. No. Lo que, según entiendo yo la Biblia, no sé si estoy equivocada, que una persona se conoce que está llena del Espíritu Santo es por el fruto. Porque el fruto es lo que habla. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. No, Señor mío. Y Elí estaba mal con Dios por permisivo. En otras palabras, como decimos hoy en día, había perdido ya la gracia de Dios por su pecado, por permisivo con sus hijos. Pero sin embargo ella lo respetó. Lo respetó. No, Señor mío, no tengas a tu sierva como una mujer impía. Me gusta mucho esa frase cuando dice, una versión dice, soy una mujer atribulada en espíritu. Otra versión, que es más parecida a los originales, dice, soy una mujer que he trabajado en mi espíritu mi petición. Me gusta mucho esa expresión, porque cuando tú tienes una petición, trabájala como la trabajó la mujer sirofenicia cuando tenía a su hija gravemente atormentada por demonios. ¿Usted se acuerda? ¿Ustedes se acuerdan de la historia? Claro. ¿No se acuerdan de esa mujer griega que tenía a su hija gravemente atormentada por demonios? Y llegó y se le postró a los pies del Señor y le dijo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, sana a mi hija porque está gravemente atormentada de demonios. Cuando uno de los discípulos, cuando Pedro, qué sé yo, Señor, escúchale el habla, esta es griega, esta es gentil. Señor, tú no le puedes hacer el milagro a esa mujer, porque tú has venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es que recordándole al que todo lo sabe, pero bueno. Y el Señor, ¿qué hago?
Yo no quiero humillar a esta mujer. Tiene su dolor. Se atrevió a salir de su casa. Aquí la tengo. Está postrada. Tengo que hacer algo. De todas formas, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y él está bajo la ley de Moisés. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Allá. Mujer, párate de ahí. Porque yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Decirle perrillo a un griego, hermanos de mi alma, es la peor humillación. El Señor me dio la oportunidad de estar en Grecia hace como 35 años. Pero qué orgullo, qué prepotencia, qué... bastante fuerte. Y hace como 20 años fuimos a la costa a un descanso. Y nos encontramos una hermana muy adinerada de esa zona de la costa y nos reconoció. Ay, hermano, venga, yo me casé con un griego. Hermano Reina, hermana Luz Marina, yo quiero que van a la casa a almorzar y hablen con él. Mi esposo dijo, bueno, estamos en descanso, pero vamos. No, nos sentamos con el Señor, una eminencia, eso sí, muy amable, pero el conocimiento es fuerte de ellos. Son de mucho cerebro. Cuando el Señor le dice, mujer, yo no le puedo dar el pan de los hijos a los perrillos. Para mí, yo he entendido que el Señor quiso, como decimos una palabra coloquial colombiana, la quiso como quitar, a ver si diciéndole perrillo siendo griega. Sale y se va y no me sigue ahí pidiendo. Pero el Señor nunca se equivoca. Pero yo creo que ahí el Señor se equivocó. ¿Sabe por qué? Porque el Señor pensó, apenas le diga perrillo, eso sale. Por la cultura, por el orgullo de ellos. Pero esta mujer que dijo, no, así yo sea un perrillo, no importa que me diga lo que sea, pero que me llevo mi milagro, me lo llevo. Alabanzas. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Que me llevo mi milagro, me lo llevo. Vean, mujeres. Nosotras, mañana hablaremos un poco de eso. Pero déjeme decirle algo. Nosotras las mujeres, Dios nos ha creado. Eso que le dicen el sexto sentido de la mujer. ¿Recuerda que lo ha escuchado? Para mí es un don que el Señor nos ha regalado. Uy, pero qué don que tiene responsabilidad. Ese don tiene la responsabilidad del capítulo 31 del libro de Proverbios, del verso 10 en adelante. ¿Qué tal? Nos gusta el privilegio, pero le huimos a la responsabilidad como humanos. Y esa mujer tan recursiva como eres tú, por eso mantente conectada con Dios y Dios te da recursos. Que tengo un problema con mi esposo que está peleando, que está discutiendo, que quiere desbaratar el hogar, que no sé qué, y entonces el diablo te dice, divórciate, no aguanta, y usted está allá cocinando. Hay poder en Jesús, hay poder en Jesús. Tómale la mente, tómale el corazón, desbarata la obra del enemigo, dame estrategias espirituales, enséñame a ser una mujer sabia, que la mujer se calle, que la mujer se gane al esposo sin palabras, por la conducta. Ayúdame, ayúdame, Señor, cámbiame a mí, cámbiame a mí, cámbiame a mí, porque yo soy la cristiana, él es inconverso. Dame amor para él espiritual. Enséñame a verlo como un alma que está perdida. Señor, enséñame a arrebatar ese botín del valiente, a quitarle ese cautivo al tirano. Y la mujer recursiva, Dios me va a dar la victoria. Y entonces el Señor te lleva por allá a esas mujeres que Él les dio la victoria. Y entonces orando, aunque estás trapeando, te está dando Dios estrategias. Y de una es esa mujer. ¿Qué hace un perrillo? Bueno, claro que los perrillos hoy en día viven mejor que los seres humanos. Ay, vea una moto, agarre un niño y no pasó nada. No agarre un perro. ¿Sí o no, hermano? Estoy diciendo la verdad. Es así. Y léase Romanos, final del capítulo 1, el capítulo 2. Es el cumplimiento de la palabra. Que le están dando más lugar
a los animales, a los reptiles, a los volátiles, a los cuadrúpedos, que a Dios. Por eso las generaciones se están degenerando. Y ahí es donde está en esa lista del uso natural con que es el que en contra de la naturaleza. Hay una cantidad de cosas, porque una cosa va llevando a otra. Por eso necesitamos tener discernimiento de espíritu, cómo vivimos, cómo actuamos. No solamente un vestido largo, que es parte de la vida cristiana. No es solamente no beber, no es solamente no adorar imágenes. Es tener una conexión con el espíritu de las cosas que tenemos que hacer y de lo que no debemos hacer. Porque hay del que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Y de una vez esa mujer, ella piensa que hace un perrillo. Un perrillo no se echa debajo de la mesa como se, en ese tiempo, porque ahora ya tienen comedor. Bueno, pero estamos hablando de tiempo. No se echa debajo de la mesa a decir, uy, ¿será que se me va a dar? Ese se lavaría la boca para que lo que deje caer yo me lo coma. El perrillo no está esperando un buffet. De ese tipo de perrillos de ese tiempo no estaba esperando unos cubiertos de oro, como lo manejaban los reyes y los ricos. Ese perrillo está debajo de la mesa. Y de una vez ella le caló el pensamiento, le dijo, Señor, otra vez te vuelvo a rogar, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, yo no he venido por un suculento plato, yo no he venido por un buffet. Usted tiene toda la razón de que yo sea un perrillo, pero este perrillo vino por las migajas que caen de la mesa de mis. Y Jesús, que no era de mucho halagar, le dijo, oh mujer, ahí hay una palabra de exclamación, grande es tu fe, se ha hecho conforme tú crees. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. A veces se me viene un pensamiento orando. Yo creo que Pedro, que andaba metidito en todo, le diría, oiga, Señor, tú sí sabes lo que acabas de hacer. Ay, te metiste en un problema porque estás abrogando la ley y no la estás cumpliendo. Ahora, ¿qué problema con los religiosos, con los de la ley? Ay, Señor. Y de pronto el Señor le dijo, Pedrito, cállese, tranquilo, mijo, no me preocupe. Que el otro día, ¿te acuerdas cuando la embarcación iba mar adentro y se estaba hundiendo? Y tú no creíste que yo te podía salvar. Pero esta mujer, y eso que tú eres de los míos, eres hebreo, eres judío, eres de lo mío. Y esta mujer, que es griega, que no pertenece, como perrillo, tuvo la fe que tú no tuviste. Así que déjala que disfruta el milagro. Parte final. El sacerdote la juzgó, mire, 3 voces. La de Penina, la del Cana y la del sacerdote. Pero la mujer siguió, porque ¿qué hace un borracho? Tiene 2 actitudes, porque yo manejé un papá borracho hasta los 13 años que me convertí al Señor. Cuando él dice borracho es porque Elí decía borracho, es porque él conocía la actitud del borracho, porque estaba enseñado a manejar a sus hijos. Y el borracho tiene 2 actitudes. Una, mi papá a veces llegaba borracho y se abría la camisa, sacaba un revólver y disparaba al aire. Un mero. El que quiera pelear conmigo, traigan trago, pongan música, aquí hay plata para gastar. Él no era rico, pero precisamente quedó casi sin nada por gastársela en mujeres, en fiestas. Era una manera, pero había otras veces, hermanos, y esa era la actitud de Ana, que mi papá llegaba borracho y se sentía más el silbido de una mosca que mi papá llegaba, porque nos dábamos cuenta que estaba borracho, porque hacía esto, no se podía sostener. Cuando Elí le dice, estás borracha,
Y ella le dice: no, Señor mío, es que he trabajado en mi espíritu, mi petición. Es que cuando tú te entregas en el momento que estás orando de verdad la oración, tu carne se debilita. Tú te bajas. Señor, la victoria. Yo me acuerdo que para la liberación de esos muchachos, yo me tiraba en un rincón. Danos la victoria con Jonathan y Carlos. Danos la victoria allá donde está, hermano. Y era una batalla. Eso no era: Señor, salva a Jonathan y a Carlos. Por eso interceder es mucho más allá que orar. Escucha el juego de palabras. No toda oración es una intercesión, pero sí toda intercesión tiene que ser una oración. Hermana, esta mujer se entregó a la oración y dice: y lloraba largamente. Para las que dicen: no, yo traigo mi petición, pero yo como voy a poner a llorar, no, que me cae el polvito, me costó plata. Yo que voy a estar de rodillas, esos zapatos tan costosos, 300,000 pesos, y ahí, no es que estos costaban 300, de pronto los tuyos. Esto me lo dieron. Oh, ¿qué tal? Para que esos zapatos que me costaron tan caro, la punta les quede así como una cuchara volteada. No, yo mejor aquí, Señor. Mi petición. Yo sé que nos causa risa, no me preocupe. Pero para tú salir de esa situación, necesitas bajarte. Matar ese yo. Hermano, evento tras evento, y en el evento pasas al altar y lloras y gloria a Dios, y viene otro evento y me voy para el otro evento. Déjame decirte que a veces es peligroso cuando los cristianos enseñan puro evento, campamento, vamos para el campamento. A ver, y no es malo, hay que hacerlo. Y que viene la campaña y vamos. Pero hay cristianos que solo viven de evento en evento, de resto están secos. Hay que estarlos visitando, pero en el evento se movió, hablo en lenguas. Pero a los 8 días el pastor o el líder, cualquier hermano, ¿qué le pasa? No, es que estoy desanimado, problemas, dificultades, lucha. Porque yo quiero que entendamos, aunque Dios está en los eventos, porque donde hubieran 2 o 3 congregados en su nombre, Él está allí. Pero más que los eventos, Dios es Dios de procesos. Y por eso en esta noche, estén de pie, por favor. Y por eso en esta noche, permite Dios que en este programa, de verdad, en este programa, te restaures para siempre. Para siempre. Oye, hermanas, que es muy difícil vivir en el espíritu. Yo estoy unos días en el espíritu y otros días estoy en la carne. Así no le sirve a Dios. Mediocres nos llama el Señor cuando somos así, tibios. Los vomitaré de mi boca. La gente del Medio Oriente, los árabes, esa cultura de ellos, hermanos, tan extrema. Ellos no le importa ponerse en bombas. La última bomba que pusieron en París, se la pusieron a un muchachito de 12 años y la pusieron en la estación. ¿Y sabe qué dijo la noticia? El niño, los padres, cuando le iban a poner las bombas para que fuera a destruir ese tren, le dicen los papás al niño: tú tienes la convicción, hijo, que vas a morir por el Dios Alá. Y el esposo y la esposa dicen: nos sentimos orgullosos de que nuestro hijo muera por el Dios Alá, y que las noticias en el mundo se escuchen que fue un chico de 12 años donde está comenzando un desarrollo hormonal, emocional, en todos los aspectos. No tuvo miedo de dar su vida por el Dios Alá y defender la causa. ¿Qué hay detrás de esos muchachos? Una mamá, escuchen, que sale de la debilidad a la fortaleza.
que tiene convicciones tan fuertes que puede influenciar a su hijo. Colóquese de pies, por favor. Colóquese de pie. Vea, cuando mi hija se fue a ir a África, ella estaba en la universidad, era la única hija que quedaba en casa. Y usted sabe que mantener 4 hijos a mantener uno solo hombre, la que está sola, bien, disfruta. Ella manejaba el carro, ella iba a Estados Unidos, ella iba a Europa, la única hija. Y cuando se enamora de este chico que trabajaba en África, y cuando él iba a venir por ella para casarse y irse, algunos hermanos en Medellín, hermanas, sobre todo mujeres, me decían: hermana Luz Marina, ¿a usted no le va a pesar ver a su hija metida en África? Donde hay lugares donde solo se comen una comida al día, una harina y como un masacote, que el ingrediente más caro es la sal porque no tienen para más. ¿A usted no le da dolor? No, porque ese Dios que yo conocí, de gloria en gloria te veo. Para mí es una bendición saber que mi hija se despoja de la casa, se despoja de las comodidades, se va a dormir en un colchón como la vi muchas veces, sin un ventilador, sacando agua de un pozo para bañarse. Para mí es una bendición saber que tras de mí pueda venir una generación. Yo le decía: mamita, vete. Y te voy a pedir un favor, no me escuches voces de desánimo. No, el Señor te está haciendo un llamado. Y un día alguien, una amiga, una compañera le dijo: ay, Keila, ¿cómo se te ocurre irte para África? Está bien fuera otra parte, no sé qué. ¿Y sabe qué contestó? Dijo: mijita, me voy para donde nadie quiere ir. Que si fuera para Estados Unidos, Europa, a trabajar en la obra misionera, pero quiero ir allá. Hermanos, y cuando yo vi la primera foto de ella, claro, nosotros quedamos tristes, llorando, porque era la última, se nos iba. Vinimos aquí al aeropuerto a despedirla de Medellín. Ella iba con su guitarra, con su esposo. Fue la última escena que vimos. Y bueno, nosotros llorando, el papá, porque la niña de sus ojos, y bueno, en fin. Cuando manda una foto, con el agua hasta aquí, porque nunca había llovido. O sea, muy poco llueve, y hacía mucho tiempo que no llovía. Y 3 días después de que ella llega, un aguacero, y el saloncito de predicación se inundó. Y entonces ella se metió en ese saloncito con una escoba y le dijo a su esposo: Richard, tómame este video y mándalo a mis padres y dile que estoy feliz por estar limpiando el templo de los africanos que van a lavar el templo. ¡Mamás! ¡En Dios! Hay que agachar la cabeza. Pídele a Dios que tome la vida de tus hijos para que ellos lleguen a hacer lo que tú no pudiste hacer. Y cuando la gente me decía a mí, esposa de pastor, y mucha gente en Medellín, yo decía: no. Yo comencé sirviendo a Dios a los 17 años en la obra misionera en Bolivia, indígenas, pura cultura indígena. Pero es más difícil África. No, yo quiero que mi hija pise donde yo no pude pisar. Y se lo digo delante de Dios, como sé que un día tengo que darle cuenta el día del juicio. El día que ya se terminó ese tiempo para venirse en 5 años. Ella estuvo 5 años porque el esposo estuvo 3 más, 8 años. Yo no hubiera querido que se hubiera venido todavía. Y ella lo sabe. Yo dije: bueno, Señor, respeto, quedó embarazada, venía con un problema el bebé. Respeto. Tú sabrás, eres Dios, hacer lo que quieras con que quieras. Pero mi Señor, si tú me hubieras preguntado que si yo hubiera querido unos años más, sí. Yo me sentía tan feliz viéndola en medio de esos africanos, lavando con esas manos y esas uñas que tenía tan lindas en Colombia, delicadas.
limpiando 25, 30 pescados para darle a las almas que comieran alguito, para que escucharan la palabra de Dios. Yo me sentía tan orgullosa de ver que se hizo cargo de un niño, de una mujer africana llamada Indimara, y como ya no habían pañales desechables, pues como, y le decía: vete, Indimara, trabaja por allá donde pueda, yo te cuido el niño. Y verla a ella limpiándole la colita al niño con pañal de tela y lavando el pañal, y decía: Señor, lo hago porque en este pañal es un bebé, pero tras de ese bebé hay una mamá que te ruego, porque la muchacha estaba endemoniada, estaba poseída. Y el día que esa muchacha quedó liberada, yo vi a mi hija tirada en el piso llorando de gratitud. ¿Qué dije en ese momento? Yo no te cuento para que veas. Yo no estoy para eso. Estoy muy vieja ya para esto. Estoy en mi recta final de este servicio. Te lo cuento, que los hijos no los cambiamos, pero sí los podemos influenciar. Entonces, ¿de qué me acordé? De mis lágrimas. Me acordé de mis pañuelitos cuando yo llegaba de ayunar, siendo líder de intercesión, y ella agarraba el pañuelo y decía: mami, ese pañuelo está embaramado, usted lloró todo esto. Yo le decía: sí, reina. A ver, mami, ¿usted por qué? Porque ella es muy tierna. ¿Usted por qué llora tanto? Mi amor, por la iglesia, por los perdidos, por ustedes, porque los que siembran con lágrimas, con regocijos. Ella se daba media vuelta, pero el día que se casó, ya para irse para África, me dijo: mami, un regalo le voy a pedir. Yo le dije: más de lo que le dimos, va a casarse. Otro, regáleme unos pañuelos de esos que usted ha usado tanto para orar por Colombia, para yo orar por los africanos. Y se los confieso como madre, cuando yo llegaba a África y la veía ella con esos pañuelitos, llorando, orando por el uno, orando por el otro, limpiando los pescaditos, yo decía: qué cambio, qué cambio. ¿Qué quieres decirle a Dios? Levanta tus manos. No te conozco, pero si Dios te dijo algo, levanta tus manos. Si vamos para el cielo, hay que vivir en una restauración completa. ¿Y qué es vivir en restauración? Es vivir en oración, en evangelismo, en avivamiento, influyendo, enseñándole a nuestros hijos a amar a Dios y a servirle. Levanta tus manos, a ver, que se escuche esa oración, a ver, para que el grupo de alabanza pueda tener su parte. A ver, ¿qué le vas a decir a Dios? A ver. Así como cantas, ora. Señorita que estás aquí, esta palabra también es para ti, para que el día de mañana cuando te cases seas una mujer tan apasionada por Dios que influyas a ese esposo. Bendito Dios y Padre Celestial. Y después de todo este sufrimiento, aunque el vientre de Ana estuvo por un tiempo estéril, su espíritu nunca estuvo estéril en la presencia de Dios. Fue una oración tan poderosa que el Señor la elevó al trono de la maternidad, dándole otros hijos. Señor Jesús, gracias. Gracias, Dios, por la palabra. Mi Dios, gracias, gracias. Por favor, Dios, por favor. Ayuda a esta iglesia, Señor. Yo no les conozco, pero tú sí. Ayuda a cada mujer, a cada abuela, a cada madre, a cada hija. Señor,
restaura en este programa. Restaura la santidad, la oración, la palabra, la fidelidad. Levanta señoritas apasionadas por tu presencia. La pobreza más grande de una persona no es no tener dinero, sino no tener una visión en la vida. Por favor, Señor, por favor. Por favor. Gracias, gracias, mil gracias. Mil gracias, millón de gracias por lo que has dicho. Libera esta noche. Transforma esta noche. Sensibiliza esta noche. Tu palabra no volverá vacía.